Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a leer la palabra. Amén. Dice la escritura en el verso número 6: Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a orar. Dios de los cielos y de la tierra, grande, fuerte y poderoso Dios, exaltado sea su nombre en esta tarde. Señor, hemos leído una porción de su palabra donde creemos, Señor, que nos seguirá hablando a través de ella, Padre, y que por medio de esta escritura nuestra vida, Señor, pueda ser de alguna manera confrontada, que nos anime y que nos ayude, Señor, para poder ser mejores cristianos, ser mejores hijos suyos, Padre. Gracias por esta palabra que ha de ser enseñada. Yo le pido, Señor, que su Espíritu Santo traiga a la memoria las cosas que he de hablar, y que a cada uno de los que estamos aquí nos ilumine con su escritura. En el nombre poderoso de Jesús, una iglesia agradecida dice: gloria a Dios. Una iglesia bendecida dice: gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Mire, hermano, cuando leemos la escritura, cuando leemos la Biblia, de cómo se movía el poder de Dios, hablando específicamente en este caso de Pedro, nos sorprendemos y quedamos maravillados pensando lo especial que era Pedro. Y vemos a este hombre de Dios como alguien especial y con un poder inalcanzable. Amén. ¿Qué le sorprende a usted de lo que usted sabe? Dígame, de lo que usted sabe, de lo que usted ha leído, ¿qué le sorprende del apóstol Pedro? Que caminó sobre el agua. ¿Qué más le sorprende del apóstol Pedro? Que él fue usado aun cuando negó a Jesús, Dios lo usó. Amén. ¿Qué más le sorprende del apóstol Pedro? Que con la pura sombra sanaba a los enfermos. Amén. A mí me sorprende, hermano, también cosas de la vida del apóstol Pedro, y una de ellas es que con un mensaje se convirtieran más de 3,000 almas. Amén. Con un mensaje del apóstol Pedro se convirtieron más de 3,000 almas. A mí me sorprende eso. Amén. Eso era los tiempos del libro de los Hechos, lo que relata la escritura en el libro de los Hechos de la vida de los apóstoles. Que en aquel tiempo el apóstol Pedro predicó un mensaje y se convirtieron más de 3,000 almas. Amén. Hoy predicamos más de 3,000 mensajes y se convierte una alma. Amén. Pero hay algo, hermano, hay algo aquí que usted y yo debemos estudiar. Hay algo aquí que usted y yo debemos de ver. ¿Qué es lo que tenía el apóstol Pedro, o qué es lo que había en el apóstol Pedro, para que cosas de la vida de él nos dejaran sorprendidos
a usted y a mí. Cosas como que caminara sobre el agua, cosas de cómo fue usado por el Señor, de cómo predicó, de cómo dice la Escritura que la gente traía a los enfermos por donde Pedro iba pasando, para que con la pura sombra de él los enfermos se sanaran. Con la pura sombra. Jóvenes, ¿saben a lo que me estoy refiriendo? ¿Saben lo que estoy diciendo? Sí. Gloria a Dios. Con la pura sombra del apóstol Pedro los enfermos eran sanados. Y la gente traía a los enfermos. Y nosotros decimos: wow, qué hombre tan privilegiado, qué hombre tan especial. Nos quedamos maravillados, nos quedamos asombrados cuando leemos lo que el apóstol Pedro hacía en Dios. Pero ¿quién era el apóstol Pedro? Vaya conmigo al libro de Juan, en el capítulo 1 y verso 42, por favor. Tenga la Biblia ahí a la mano. Libro de Juan, capítulo 1, verso 42. ¿Ya estamos ahí? Léalo, por favor. Mire, hermano, era hijo de una familia de poca relevancia, hijo de Jonás y hermano de Andrés. Vaya, si nos vamos nosotros a la descendencia de Pedro, no era descendiente de una familia de renombre, no era descendiente de una familia importante. Vaya, era de una familia, de hecho, de poca relevancia. ¿Qué hacía el apóstol Pedro? El trabajo de Pedro era un trabajo común, del cual pues no se requería ni estudio, porque ¿qué necesita usted para trabajar de pescador? Básicamente nada. Académicamente no necesitan más que, yo creo, saber contar para saber cuántos peces sacó, ¿verdad? O para venderlos o qué sé yo, pero no es algo que se requiera de mucho. Dice la Escritura en el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, verso 16 al 18: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amén. Este hombre, hermanos, como podemos ver, venía de una familia poco prominente y tenía un trabajo común y corriente. Era pescador solamente. No tenía un trabajo donde usted diga: no, pues Pedro fue escogido porque pues era alguien importante donde él estaba, porque era un genio, porque era alguien sobresaliente. No, no. Era un pescador. Amén. Pedro era un pescador nada más.
que tenía debilidades, muchas debilidades, como tenemos muchos de usted y yo. Por ejemplo, una de las debilidades, fíjese esta característica de Pedro que tenemos muchos, en particular los hombres, amén, y las mujeres también, pero yo creo que en un grado más alto los hombres. Pero hay mujeres que también tienen estas características que son algunas debilidades. Pedro era impulsivo y autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que Pedro creía que él tenía la capacidad de salir adelante apoyándose en sus propias habilidades. ¿Por qué digo esto? Fíjese lo que dice la Biblia. En San Marcos 14, 28 al 31 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Amén. O sea que Pedro era de esos que luego nosotros decimos se creía mucho. Amén. Hablaba de más Pedro. Se creía autosuficiente. Amén. El clásico del grupo, ¿verdad? Que dicen: hombre, a lo mejor todos estos tienen miedo, pero yo aquí soy el único que no tengo miedo. Ese era Pedro. El que le dijo al Señor: aunque todos te nieguen, Jesús, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque a todos les dé miedo, a mí no me va a dar miedo. Amén. Y el Señor le volvió a decir: me vas a negar. Y él con más insistencia le dijo: si fuere necesario morir contigo, me voy a morir. Amén. Una vez escuché a un hermano, nadie me lo platicó, oiga lo que le voy a decir. Yo escuché a un hermano que le dijo a un pastor, dijo: pastor, si alguien viniere contra ti y quisiera y te pusiera una pistola para darte una bala, yo me pondría enfrente para recibir la bala, pastor. Nadie me lo platicó, hermanos, yo lo escuché esto. O si alguien te quisiera atacar, pastor, yo soy el que voy a estar enfrente de ti para recibir los ataques. A los 3 meses se fue de la iglesia del pastor que le dijo eso. Gracias a Dios el pastor nunca fue atacado con ninguna bala ni con ningún cuchillo, ¿verdad? Pero habemos ese tipo de personas que decimos: todos pueden tener miedo, pero yo no, yo soy bien valiente. Pedro se creía autosuficiente y era impulsivo.
Él decía: yo puedo, yo lo hago, yo esto, yo lo otro. Otra de las debilidades de Pedro era la falta de fe o incredulidad, que podemos llamarle de la misma manera. La escritura dice en Mateo 14:31: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Pedro tenía entonces falta de fe. Jesús le hizo notar, o Jesús le hizo saber, que le faltaba fe, como a muchos de nosotros nos ha faltado la fe o nos falta fe. Lea por favor Mateo 26:74. Mateo 26:74. Amén. Era mal hablado. ¿Qué dice entonces? Él comenzó ¿a qué? A maldecir. Decía mal, maldecía. Se está dando cuenta cómo el hombre especial, el hombre que nos quedamos maravillados con sus proezas, el hombre que admiramos por lo que hacía, por cómo Dios lo usaba, por cómo menciona la Biblia que predicaba el mensaje de la palabra de Dios y la gente se convertía. Era un hombre que tenía debilidades. Amén. Era un hombre que era impulsivo, era un hombre que era autosuficiente, era un hombre que era falto de fe, era un hombre que era mal hablado, era un hombre que se dejó usar por Satanás. Dice la Biblia en Marcos 8:33: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor le hizo ver a Pedro que él había sido usado también por Satanás. Era un hombre que negó su fe. Mateo 26:71, ¿cómo dice? 26:71. Pero él negó otra vez con juramento y dijo: no conozco al hombre. Negó su fe, hermano. Negó su fe también. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de alguna o de otra manera, alguna vez hemos, al igual que Pedro, negado nuestra fe? Tal vez no hemos dicho las palabras, tal vez no hemos dicho: no, yo no conozco a Jesús. Tal vez no hemos dicho: no, yo no soy cristiano. O tal vez sí lo hayamos dicho. Amén. Pero con nuestras acciones, con nuestros hechos, en algún momento de nuestra vida hemos negado nuestra fe. Amén. Hemos dado mal testimonio de nuestra fe. Pedro era un hombre
que era violento. Dice la Biblia en Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre que era violento, le gustaba, era agresivo, amén, le gustaba el pleito. Y podríamos, hermano, seguir con una lista de debilidades, con una lista de faltas, no de Pedro. Podríamos seguir con la lista mía o podríamos seguir con la lista suya. Amén. Pero fíjese que a muchos de nosotros, ahí le va, a muchos de nosotros nos han afectado esas debilidades y nos han afectado esas faltas para quedarnos estancados. Amén. Por esas debilidades, por esas faltas, hemos tenido un estancamiento espiritual. Y el estancamiento espiritual, hermano, es algo del cual usted y yo debemos de salir. Amén. ¿Por qué? Porque nos podemos hacer viejos haciendo una sola cosa, que tal vez no es malo, que tal vez es bueno. Nos podemos hacer viejos en una silla, nos podemos hacer viejos detrás de un púlpito, nos podemos hacer viejos detrás de un instrumento. Pero no es eso lo que Dios quiere para su vida y para la mía. Amén. No es eso lo que Dios está buscando para usted y para mí. Dios está buscando algo más. Dios está buscando algo más que usted y yo tenemos que hacer. No importa, hermano, cuántas faltas, no importa cuántas debilidades, no importa qué haya pasado, no importa qué hayas hecho. Dios tiene algo más. Dios no nos llamó para quedarnos estancados. Dios no nos llamó para quedarnos varados en una estación. Amén. Dios nos llamó para que, la misma Biblia dice que nuestra vida se tiene que ir perfeccionando. La misma Biblia dice que nuestra vida tiene que ir madurando. La misma Biblia dice que nuestra vida tiene que ir creciendo, que tiene que ir aumentando. Amén. Nunca habla la Biblia que usted y yo nos vamos a quedar en una estación. Nunca habla la Biblia de que usted y yo nos vamos a quedar en un nivel. Nunca habla la Biblia de que usted y yo debemos estar varados ni estancados. La Biblia siempre habla de buscar más. La Biblia siempre habla de ir más allá. La Biblia siempre habla de ir hacia adelante. Amén. No podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos estacionados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de Pedro para que hubiera un cambio? Dígame usted, ¿qué pasó en la vida de Pedro para que hubiera un cambio? ¿Alguien lo recuerda? Dice la Biblia, hermano,
en el capítulo 2, donde estaba Pedro también. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Diga conmigo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otra vez, diga conmigo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de Pedro. Ahí la vida de Pedro marcó un antes y un después. Ahí en la vida de Pedro hubo una marca, un antes y un después. Cuando dice la Escritura: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ahí la vida de Pedro comenzó a cambiar. Ahí fue donde Pedro empezó a ser usado por Dios. ¿Qué fue lo primero? Lo primero que pasó con Pedro. ¿Cuántos les da temor o cuántos tienen miedo a hablar la palabra de Dios? Sea sincero y levante su mano y diga: a mí me da temor hablar la palabra de Dios. A mí me da miedo, a mí me da vergüenza, a mí lo que le dé. ¿A cuántos les da temor hablar la palabra de Dios? Amén. Por eso le digo: sea sincero, sea honesto. Si a usted le da miedo hablar la palabra de Dios, levante su mano y diga: yo tengo temor, yo tengo miedo. Amén. A mí cuando me dicen: hermano, va a pasar enfrente o va a predicar o va a... No, ni me diga nada de eso. Amén. Hermano, hermana, va a dar una enseñanza. No, pastor, yo no. Ponga otro. Amén. Lo primero, hermano, que recibió Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo fue valor para predicar la palabra de Dios. Amén. Fue lo primero que recibió, valor, denuedo para predicar la palabra de Dios. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 14, dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Amén. El autosuficiente, el agresivo, el falto de fe, el mal hablado. ¿Qué más? El temeroso se levantó entre los 11, se levantó delante de los 11 más y les dijo: oigan mis palabras. El que no predicaba, el que venía de una familia poco prominente, el que tenía un trabajo poco deseable. ¿A quién le gustaría ser pescador?
irse para dentro del mar unos 15 o 30 días, andar allá entre el agua todo apestoso, lavando redes, sacando pescado, lavando pescado. ¿A quién le gustaría ser pescador? ¿A quién le gustaría tener el trabajo de Pedro? A nadie, en verdad. Fíjese, ese hombre se levantó con valor. Ese hombre se levantó con denuedo a predicar la palabra y dijo: oigan mis palabras. Oigan mis palabras. Aquel hombre que lo asustaron unas mujeres y le dijeron: este también es de los que andaban con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Sí, no, tú eras del... No, yo no. Mire, pues si yo, fíjate cómo hablo. Y empezó a echar y a maldecir. Yo no soy de esos. Esos no echan maldiciones. Esos andan con Jesús y eso es lo que hacen, son puros milagros. Pero yo, no. Aquel hombre, la llenura del Espíritu Santo lo hizo saber cómo defender su fe. Dice la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 8 al 14. Fíjese lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo del cielo, otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El hombre que unas mujeres lo habían espantado. El hombre que unas mujeres lo acusaron y le hicieron negar su fe, estaba frente a los gobernantes del pueblo y delante de los ancianos de Israel, diciéndoles: ustedes crucificaron a Jesús. Fíjese el valor, la valentía que tomó Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo. Amén. No está hablando que Pedro estaba hablando delante de los 11, como en el otro caso, delante de los hermanos, que les estaba diciendo: óiganme. No estaba hablando delante de cristianos. No estaba hablando delante de hombres. No estaba en un culto de invitados. Amén. Pues, ay, no, hermano, es que va a haber invitados y yo me pongo bien nervioso. Me empiezan a sudar las manos, me tiemblan los pies, no sé qué me pasa. Se me van las notas de la trompeta. Se me olvidan las notas cuando veo invitados. Amén. Aunque hay otros hermanos que funcionan al revés, ¿verdad? Cuando hay invitados hasta les cambia la voz, pero ese es otro tema. Pero Pedro era un hombre
que cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno de valor, fue lleno de denuedo, fue lleno de poder, fue lleno de sabiduría, fue lleno de ciencia. Amén. Fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del poder de Dios. Y se levanta delante de los gobernantes y de los principales de Israel, y en su cara les dice: ustedes, dijo, este hombre fue sanado por Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. ¿Se imagina? Corría el riesgo de que en ese rato lo apresaran y lo mataran. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 14 y 15. ¿Está ahí en su Biblia? Dice la Escritura: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Fíjese lo que pasó aquí. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Y qué pasaba cuando caía la sombra de Pedro sobre los enfermos? Eran sanados. Y como dice el canto, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu, no navideño, no el de envidia, no el de rencor, no el de amargura. Ninguno de esos espíritus tenía. Amén. No tenía el espíritu de celos tampoco. No tenía el espíritu de contienda. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Amén. El espíritu del Nazareno era lo que Pedro tenía. ¿Y para quién es este bautismo, hermanos, del Espíritu Santo? Para todos los que creen. Pero para obtener el bautismo del Espíritu Santo, para obtener ese poder, para obtener ese valor, para obtener ese denuedo, tenemos que consagrarnos a Dios. Amén. Consagrarnos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener una vida consagrada con el Señor. Si no, hermano, vamos a seguir siendo, escuche bien, con tristeza lo voy a decir, pero vamos a seguir siendo los mismos faltistas, los mismos débiles. Amén. Los mismos temerosos, los mismos que negamos la fe. Todo, le digo, la lista que tenía Pedro de debilidades, más la nuestra, más la mía, más la suya. Si no logramos tener esa búsqueda del Espíritu Santo, si no logramos hacer esa consagración, amén, tenemos que consagrarnos, tenemos que buscarle, tenemos que apartarnos para que venga esa llenura del Espíritu Santo a nuestra vida y nos transforme y nos cambie.
y podamos ser diferentes y tener ese valor y tener ese denuedo y tener esa unción. Amén. Esa unción que cuando el grupo de alabanza esté tocando, a través de los cánticos, a través de la alabanza, a través de la adoración, la gente acá se esté sanando. Amén. La gente acá se esté quebrantando. La gente acá se esté convirtiendo. Que a través de la alabanza, hermano, ha habido casos, y yo he escuchado y ha habido casos, he visto donde a través de la alabanza la gente, sin que nadie les esté ministrando, la gente se empieza a liberar de demonios. Amén. Pero ¿qué se necesita para que pase eso? ¿Qué se necesita para que pase eso? El Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que se necesita para que esas cosas pasen. Amén. Que cuando se está predicando, la gente se está convirtiendo, la gente se está sanando, la gente se está transformando, la gente se está liberando. Eso es lo que es, pero para eso se necesita la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a obtener esa llenura? Consagrándonos a Dios. Amén. Consagrándonos a Dios. Mire, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no necesita tener un lugar prominente, usted no necesita predicar o tocar un instrumento o algo. Usted lo que necesita tener es la llenura del Espíritu Santo, y donde usted esté y donde usted vaya, va a llevar eso con usted. Amén. Dice la Biblia, vaya conmigo, Mateo 4:11. ¿Cómo dice? Yo a la verdad os bautizo. Mateo 4:11. Ok, entonces la cita la tengo mal yo. Búsqueme por favor, el texto sí lo tengo, pero la cita la tengo mal. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Sí. 3, perdón, yo lo tengo 4. Tengo mal. Entonces es 3:11. Amén. Mateo 3:11 dice la palabra: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ahora, ¿para quién es esta promesa? Vaya conmigo por favor, Hechos 1. Hechos 1. Vamos a leer el verso 4 y el 5. Dice la Biblia: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso número 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero recibiréis poder. Esa es una promesa, hermano. Esa es una promesa para todos los que hemos creído en Jesús. Amén. Para todos los que hemos creído en Jesucristo, esa es la promesa del Espíritu Santo. Pero tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. Tenemos que empezar consagrándonos a Dios si queremos ser esas personas especiales como pensamos de Pedro. Si queremos ser esas personas que nos maravillemos de las proezas de Dios. Si queremos ser esas personas que seamos usadas por Dios a pesar de las faltas que han quedado atrás, de las faltas que han quedado en el pasado.